Romanos capítulo 9, versículo 5. Como yo les mencioné, va a ser un poco diferente esta tarde y voy a necesitar colaboración de todos ustedes. ¿Sí? Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Señor Jesucristo es Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias por nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Deseamos crecer y aprender más acerca de Él esta tarde y por esto te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos des sabiduría y comprensión para que simplemente veamos lo que tu palabra dice, no lo que dice una religión o un grupo religioso, sino que lo que tu palabra dice, Señor. Esto es lo que deseamos. Enséñanos para la honra y la gloria de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Ok, como yo dije esta tarde, deseo ver con ustedes el tema de la deidad de Jesús. Y lo quiero hacer interactivo, donde ustedes puedan participar todos también. Ojalá no solo googleando versículos que afirman la deidad de Cristo. Todos podríamos meternos a ChatGPT y ver esto así. Pero me gustaría saber versículos que ustedes conocen o han aprendido de sus propios estudios, profundizando en la palabra de Dios. O si hay alguien presente que se acuerda de algún versículo que es como medio borroso en la mente. ¿No hay un versículo que dice algo así en alguna parte, pastor? Y podemos ayudarte a ubicarlo, ¿sí? Si no sabes dónde está. Trabajaremos juntos para buscarlo. Ahora, hay diferentes maneras de cómo abordar este tema, la deidad de Cristo, en la Biblia. Principalmente, y para mí, lo más importante son versículos como este, que simplemente dicen que Jesús es Dios. Y no se puede negar, ¿sí? Son versículos que dicen explícitamente que Jesús es Dios. Pero también viendo otros temas como, por ejemplo, Jesús posee atributos o características que pertenecen solo a Dios. Y solo Dios posee estos atributos. Como para poner un ejemplo, omnisciencia. Jesús sabía lo que personas pensaban en sus corazones. O había un discípulo, creo que es Natanael quizás, que estaba debajo de un árbol pensando cosas. Y Cristo le habla de lo que él estaba pensando debajo de este árbol aún antes de conocerse. Y él ya sabía esto. ¿Por qué? Porque tiene omnisciencia y solo Dios es omnisciente, nadie más. Hay otras maneras de cómo argumentar esto. Cristo, por ejemplo, recibe adoración. Y en la Biblia, los hombres, los ángeles, nadie puede recibir adoración, solo Dios. Profetas no pueden recibir adoración, solo Dios. Cristo perdona pecado, que solo Dios puede hacer esto. Hay profecías de Cristo acerca de su deidad. Y hay versículos que lo implican, pero no lo dicen explícito, ¿sí? Pero para mí, los versículos que más me llaman la atención son los que son explícitos en este tema. Específicamente dicen que Jesús es Dios. Entonces, para empezar, me gustaría, algunos levantaron la mano, quizás otros tenían algunas dudas, pero me gustaría que ustedes nos digan desde la palabra de Dios por qué Jesús es Dios. Y vamos a todos buscar el versículo, o si no sabes dónde es, lo vamos a ubicar juntos. ¿Quién quiere empezar? Dusan. Juan 1:1. Juan 1:1. Yo traje apuntes. Dije, en una de esas son muy tímidos o no van a querer. El primero que tengo aquí, Juan 1:1. ¿Sí? Así que estamos sintonizados. Hay otro que me acordé siempre Sincronizados. que lo hago cuando sale con los testigos de Jehová, que primera de Juan 5:7. También lo tengo anotado. Pero vamos primero a lo que usted dijo. Juan 1:1. Vayan todos en sus Biblias al libro de Juan y recomiendo ir tomando apuntes en una nota, quizás en tu celular o en un papel. Si necesitas un lápiz, te lo presto. Pero
que vayas recordando estos versículos, porque es algo tan fundamental de la fe cristiana, el hecho de que Jesús es Dios. Juan 1:1, Dusan, ¿usted lo puede leer desde el 1 hasta el 3, por favor? Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora tenemos aquí en el versículo 1 que nos dice que en el principio era el verbo, y es con V mayúscula, identifica a esta persona, este personaje, este título como Dios. El verbo era Dios. Después tenemos obviamente la pregunta a los que no conocen la Biblia, pero ¿quién es el verbo? Los que somos cristianos y llevamos tiempo estudiando sabemos quién es, pero no siempre vas a hablar con alguien defendiendo tu fe y van a decir, ¿quién es el verbo? Y tú dices, es Jesús. ¿Y cómo lo sabes? No dice Jesús ahí en el versículo. A veces la gente es muy alterada cuando tienen ese tipo de conversaciones. No lo voy a creer simplemente porque tú me lo dices, quizás te van a decir. Entonces, igual sería bueno conocer el versículo 14. El 14 es un versículo que nos aclara quién es el verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esto habla de lo que es la encarnación del Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros, habitando entre nosotros. Dice entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora está muy claro que está hablando de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero quizás aún ahí dirían, no, pero no habla de Jesús todavía. Después, dice que ese verbo era lleno de gracia y de verdad. Podrías decirles, mira en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí sí llegó a su nombre junto con su título, el Señor Jesús Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo clarísimo de que Jesús es Dios. No solo por lo que dice el versículo 1, porque dice el verbo era Dios, sino también por los versículos 2 y 3. Porque dice en el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí, entonces, si en Génesis dice, Dios creó todo, y en Juan 1 dice, Jesús creó todo, es matemática simple, ¿cierto? Si quizás ustedes recuerdan eso en la matemática. ¿Alguien sabe lo que significa 3 puntos en matemática? Entonces, o por lo tanto, sí. En inglés dicen therefore, entonces yo lo traduje como entonces, pero por lo tanto, eso significa, entonces, mira, si en Génesis dice que Dios creó, y en Juan 1:1, Dios es el creador. Juan 1:1, Jesús es el creador. Entonces, Jesús es Dios. ¿Cierto? Aún la matemática nos dice que Cristo es Dios. Entonces, ahí tenemos un par de argumentos que nos enseñan que Cristo es Dios. Y también hay unos versículos más que complementan esto, pero primero quiero darles a ustedes oportunidades de compartir, ¿sí? Lo que no se cubre yo voy a ir diciéndolo después. A ver, gracias Dusan por esto, ayudó. Él tenía otro, pero voy a esperar que algunos otros también puedan compartir, ¿sí? Por favor. Juan 20, 31. Juan 20, 31. Estoy tratando de recordar exactamente lo que dice.
Creo que sé lo que dice. ¿Que estas cosas fueron escritas? ¿Eso? Sí. Ya, vamos a ver. A Juan 20. Versículo 21. Perdón, me equivoqué. 31 dijo. ¿Quiere leerlo, hermano? Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué tremendo versículo este. Y entonces nos habla de los milagros, las señales que hizo Jesús y que hizo muchas otras, y no están todas escritas en el libro, pero estas que están escritas para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Y qué debemos creer? Que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, quizás ellos dirían, pero eso no dice que Jesús es Dios, dice que es el Hijo de Dios. Ahora, yo estoy de acuerdo, porque Hijo de Dios, también yo pienso en Jesús así, Dios el Hijo, ¿cierto? Pero hay otros versículos que complementan a este, que nos llevan a la conclusión de que sí, Jesús es Dios. Entonces aquí nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, como muchos otros pasajes. Creo, si no me equivoco, Dusan mencionó a 1 de Juan 5, 7, ¿no? Sí. Ok, vamos a 1, no, porque ese dice verbo, no dice Hijo de Dios. Ya, vamos a ir a 1 de Juan 5, 7. Después lo vamos a complementar con algún otro versículo. 1 de Juan, capítulo 5, y el versículo 7. Ok, dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces aquí nosotros tenemos al Verbo, quien siguiendo esta fórmula que aparece en la palabra de Dios, el Padre, 2 y Espíritu Santo, aquí dice Verbo, pero en otros lugares dice el Padre, el Hijo. Un ejemplo de esto es en Mateo 28, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quizás este sería un buen versículo para complementarlo, ¿sí? Pero yo diría que el versículo que leímos en Juan 20 no es explícito en decir que Jesús es Dios, pero sí es uno que lo implica, especialmente cuando lo estudiamos con otros. ¿De acuerdo? Pero es un tremendo versículo. Ok, ¿alguien más desea compartir alguno? Hermana Javiera, lo que estamos haciendo, ¿cómo está, hermana? Bien. Qué alegría verte. Cuando entraste, siempre es mejor cuando estás tú. Y siento así por todos ustedes. Hermana, estamos viendo versículos en la Biblia que dicen específicamente que Jesús es Dios. ¿Sí? Cristóbal, ¿levantaste la mano o soy yo? ¿No? Okay. Soledad, por favor. ¿Podemos buscarlo todos? 1 de Timoteo 2:5. Por favor, hermana, adelante. ¿Está cómoda leyéndolo? Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yeah. ¿Y por qué dice usted que este dice que Jesús es Dios? Porque, solamente a través de Jesucristo podemos llegar a la presencia de Dios. A través de él, Ya. Estoy totalmente de acuerdo en eso, hermana. Hay un solo mediador entre nosotros y Dios, y es Jesús, ¿sí? Pero quizás alguien diría, entonces, si Jesús es el mediador, para llegar a Dios, Él no es Dios. Quizás incluso argumentarían esto de ese versículo. Si tengo que llegar a Dios por medio de Jesús, Jesús no es Dios. Obviamente lo que yo digo es incorrecto, no es verdad.
Pero quizás una buena frase en el versículo para hacer el argumento es la parte donde dice que Dios es uno. Dios es uno. Y luego uno puede ver versículos como cuando Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. O primera de Juan 5:7, como decía, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y ahí mostrar que Jesús es uno con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios, hay un solo Dios. No sé qué opina usted de lo que comento. ¿Cuál es el versículo? ¿Primera de Juan? Primera de Juan 5:7 sería un buen complemento. Y Juan 10:30, donde Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. También me viene a la mente unos versículos en Isaías, donde el Señor dice, yo Jehová soy Dios y fuera de mí no existe Dios, o no hay ninguno, no me acuerdo exactamente cómo lo dice. No hay otro. Y tengo algunos versículos de esto después que vamos a ver también, para irlo complementando más. Elena había levantado la mano. Quería preguntar sobre la coma coánica, creo que estaba buscando para verificar. ¿Buscando qué? Sobre el versículo que le llaman la coma coánica. Ah, ya, ok. Lo que tú dices es otro tema aparte y es algo que requiere bastante desarrollo. Pero si yo puedo dar un resumen corto para que continuemos con ese tema. El versículo 1 de Juan 5:7, hay una coma ahí y le dicen la coma johanina por Juan, Johan. Y existen dos familias de textos bíblicos. Está el texto crítico y el texto recibido. El texto recibido es la tradicional y la que representa la gran mayoría, casi todos los manuscritos que existen. Y en la Biblia es el texto que se usó para traducir nuestra Biblia. Después existe el otro texto, que es el texto crítico, que es la base de Biblias como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia Católica, etc. Y en el texto crítico, 1 de Juan 5:7 está omitido, por lo cual no suele estar en esas Biblias. Pero yo rechazo estas Biblias y el texto crítico, y podríamos tener una clase de horas sobre por qué, pero nuestra Biblia es confiable, la Biblia que está basada en el texto recibido. Esa es la explicación más corta que puedo dar, y si le dejé a alguien más confundido aún, perdónenme. ¿Sí? Ok, siguiendo entonces buscando versículos que dicen específicamente que Jesús es Dios. Ani, ¿tienes algún? Por favor, ¿cuál es? Para que todos busquemos primero. Ok, busquemos Juan 19, dijo 33. 33 y 34, ok. Juan 19, 33. Denos un segundo para que todos podamos buscar. 33 y 34. Adelante. Por favor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ok, y abajo dice, en el siguiente dice, el que le dio de testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ya, ¿y por qué nos compartes ese? Porque dice que cuando le crucificaron, metieron una lanza y salió sangre y agua, y si una persona le hacen eso, no creo que salga sangre y agua. Ah, ok. Mira, si tú permites, voy a tomar ese versículo de otro ángulo y vamos a guardar el lugar aquí para volver en un segundo, y vamos ahora al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento para ver esta profecía. Porque lo que tú compartes, Ani, este versículo, en mi opinión, es uno de los argumentos más fuertes en toda la Biblia de que Jesús sea Jehová. Jesús es Dios.
Entonces busquen Zacarías, cuando llegas puedes soplar para quitarle todo el polvo, porque posiblemente hace tiempo no han estado allí. Estoy en Zacarías, vamos a ir al capítulo 12, versículo 4. ¿Perdón? Zacarías capítulo 12, el versículo 4. ¿Has tenido momentos, hermano, en la vida donde este emoji, donde la cabeza explota? ¿Te pasa? Como que de pronto, ¡pah! ¡Oh, wow! No lo puedo. La primera vez que vi esto, lo que vamos a ver, me hizo explotar, reventar la cabeza. Dije, ¡oh, está maravilloso! ¿Ya? Entonces quizás tendrás la misma reacción si no lo conoces. Zacarías capítulo 12 y en el versículo 4 empieza alguien a hablar, ¿sí? Dice, en aquel día, dice ¿quién? Jehová. Entonces, cuando dice, por ejemplo, heriré con pánico a todo caballo, ¿quién está hablando? Jehová. Miren en el versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y esto es muy importante, hermanos. Y mirarán a quién. ¿Y quién está hablando? Jehová. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esa palabra traspasaron está refiriendo a la crucifixión. A quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Porque ¿quién fue crucificado? El unigénito Hijo de Dios. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Volvamos ahora a los versículos que Annie compartió. Vamos a leer desde el versículo 34 de Juan, capítulo 19. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y voy a hacer un pequeño comentario de eso, Annie. Yo opino que eso está refiriendo más al hecho de que Jesús estaba muerto, ¿sí? Más que ser algo espectacular o algo así. Simplemente salió agua y sangre porque estaba muerto. Y también había una profecía de que no se podía romper ningún hueso de él. Y a la gente crucificada, para que ellos murieran, normalmente ellos estaban crucificados así, quizá la peor muerte que pudiese existir, y sus pies arriba de como un bloque. Y para poder respirar tenían que levantarse y respirar así. Y después el peso caía de nuevo, porque el peso no les dejaba respirar. Entonces, ¿qué hacían los soldados? Con un bloque de cemento, qué sé yo, les rompían ¿cómo se dice este hueso? Shin, no me acuerdo el nombre. ¿Tibia? ¿Ah? Sí. Les rompían las tibias para que no pudiesen levantarse y seguir respirando, y morían ahogados, ¿sí? Pero Jesús no podía romperse ningún hueso por una profecía en Salmos. Entonces el hecho de que le hayan traspasado con la lanza es especial. No era normal en Roma hacer esto cuando crucificaban a una persona, pero era un cumplimiento de profecía. Y no era necesario romper los huesos porque ya estaba muerto. Ok, perdí mi lugar. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo, de los Salmos. Y también otra escritura de Zacarías capítulo 12, dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, cuando este hombre le metió la lanza a Cristo y le miró, es el cumplimiento de cuando Jehová dijo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso para mí es uno de los argumentos más fuertes en la Biblia,
porque es un cumplimiento de Jehová siendo crucificado por nosotros, Jesús en la cruz. Ok, bien, vamos a seguir. Hermanos, ¿alguna otra sugerencia o versículo en cuanto a lo que estamos viendo? ¿Sí? Rodrigo, por favor. En Tito 2, Tito 2:13. sí, Ya. Tito 2:13. pero partamos del 11. Ok, todos busquen por favor Tito capítulo 2 y el versículo 11. ¿Lo encontraron ya? Ok. ¿Puede leerlo usted? Sí. Por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena fe. ¿Quiere comentar algo sobre esto? ¿O lo hago yo? Ya. Entonces, es un pasaje, en el contexto está hablando del arrebatamiento, o sea, cuando Cristo venga de nuevo. Y esta es lo que se llama la esperanza bienaventurada. Y es algo que nosotros aguardamos, o sea, es algo que nosotros estamos ansiosamente esperando, anhelando que llegue. Amén. Y también habla de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios nos enseña no a vivir de una manera desenfrenada, sino una manera piadosa, santa, que agrada al Señor, separado del pecado, separado del mundo, esperando la segunda venida. Y cuando describe la segunda venida, ahí está la frase clave. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Dios. Y ahí Él viene por nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Un buen versículo para meditar y saber y tener aprendido. ¿Alguien más? Ani. Ani Sheridan. Juan 8:58. Ah, muy bien. Vamos a ir a Juan 8:58. Que sabemos con certeza que fue Dios, Jesús diciendo que es Dios, porque los judíos por blasfemia quisieron matarle con piedras después de su afirmación aquí. Yo recuerdo una vez estuve en Toronto, en Canadá, y estuve sentado en una oficina de un doctor y mi mamá se estaba atendiendo y me senté al lado de una musulmana. Y tiene que haber sido una musulmana progresista porque me habló. O sea, me permitió hablarle. Y yo le prediqué el evangelio a ella y le di un tratado. Y en el tratado citaba a este versículo. Y ella dijo, no, este versículo no significa lo que usted dice. ¿Ya? Y vamos a ver si significa esto o no, leyéndolo en su contexto. Yo le dije, pero mira lo que dicen los versículos alrededor, porque uno no puede negar lo que dice este versículo. Está en blanco y negro. ¿Ya? Ok. Veamos desde el 57 hasta el 59. Ani, ¿querías leer en voz alta o lo hago yo? Por favor. ¿O querías leer desde otro versículo? Ok. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí nosotros tenemos una declaración que gramaticalmente no está correcto. Pero no es porque Jesús no entendía la gramática. Jesús creó la gramática y el lenguaje. Debe decir antes que Abraham fuese yo era. ¿Cierto? Pero no. Cristo dijo antes que Abraham fuese yo soy. ¿Por qué? Porque esto hace ¿Y por qué trataron de matarlo?
porque Cristo está haciendo referencia al nombre de Dios como Él se reveló en Éxodo capítulo 3. Si tú miras en Éxodo capítulo 3, hay unas palabras en toda mayúscula. Quizás lo han visto. Vamos a Éxodo para verlo. Éxodo capítulo 3. Dios está enviando a Moisés para liberar a su pueblo. Y él dice, pero cuando me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? En Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es uno de los nombres de cómo el Señor se reveló y habla de su eternalidad y cómo Él no tiene que vivir o existir bajo las barreras del tiempo. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo. Por eso Cristo no tenía que decir antes que Abraham fuese yo era. No, porque Cristo ha existido desde siempre y para siempre. Y Jesús existía antes que el tiempo existiera. El día de ayer estuve sentado con un joven y me hizo una pregunta muy buena. Me dijo, pastor, ¿quién creó a Dios? Entonces nosotros empezamos a hablar de eso. Y yo le enseñé varios versículos que hablaban de lo que es la eternidad y cómo Dios habita la eternidad. Y le expliqué que todo lo que nosotros entendemos en nuestra mente es el cosmos que Dios creó. Básicamente el tiempo, espacio y masa. Y como Dios creó el tiempo, Dios no está sujeto al tiempo. Y le dije, entonces jamás se podría contestar tu pregunta bien porque la pregunta es mala, está mal hecha. Sería así, Annie nunca me ha pegado. A ver, una vez que le asusté quizás, pero nunca me ha dado un combo en la cara, ¿sí? Entonces, si tú te acercas, Javier, a ella y le dices, Annie, ¿por qué le diste un combo en la cara al pastor? O, ¿cuándo fue la última vez que le diste un combo en la cara? ¿O cuál fue el motivo por qué le pegaste en la cara así? Ahora, la pregunta está mala porque asume que ella me ha pegado, pero nunca lo he hecho. ¿Sí? Entonces, a veces preguntas en sí tienen falacias, ¿está bien dicho la palabra? Entonces, no podemos decir quién creó a Dios. Hay otra pregunta así que a veces los ateos quieren usar para confundir a un cristiano y dicen, Dios es todopoderoso, ¿cierto? ¿Puede hacer todo? Y probablemente el cristiano va a decir que sí. Entonces el ateo dice, entonces ¿puede hacer una roca tan grande que no la puede levantar? Destruí su fe con mi pregunta. Oh. Pero la verdad es que la primera respuesta no es correcta. Dios sí es todopoderoso. Pero decir que Dios puede hacer cualquier cosa no es verdad. Dios puede hacer todo lo que Dios quiere hacer. Dios no puede mentir. De hecho, en la Biblia, en Tito 1:2, dice que Dios no miente. En la Biblia en inglés dice Dios no puede mentir. O sea, no está dentro de sus habilidades, sus capacidades. Dios no puede hacer maldad. Dios no puede ser tentado a hacer mal. Lo leemos hace unas semanas en Santiago 1. Entonces, no, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, como pecado. Después, la pregunta de la roca. Dios existe fuera de su creación sin estar sujeto a su creación, porque Él creó la masa y la roca es masa. Y preguntar si Él puede hacer una masa tan grande que Él no puede levantar, la pregunta en sí es absurda. Y no lo digo para ridiculizar a una persona, aunque ellos normalmente haciendo esa pregunta es para ridiculizarse a uno, ridiculizarnos a nosotros. Pero, bueno, ¿por qué Él se presenta como yo soy el que soy? Es porque Él es el creador del tiempo y no está sujeto al tiempo.
Ítalo, ayer usted era. Ayer Dios es. Dusan, mañana usted será. Pero mañana Dios es. Porque Él es el yo soy. Entonces Jesús dijo antes que... Él está hablando de Abraham. Ellos dicen, pero ¿cómo has visto a Abraham? Tienes apenas cuántos años y dice que has visto a Abraham. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué poderoso, ¿no? Es muy, muy poderoso. También en la Biblia nos dice Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Jesús ocupó muchas frases, yo soy. Miren conmigo en Juan 18. Este versículo, cuando hablamos de la deidad de Cristo, es uno de mis favoritos. Juan 18, por tiempo no lo vamos a leer todo el pasaje, pero tú podrías leer el 1 hasta el 11. Pero fue cuando Cristo iba a ser entregado y traicionado por Judas. Y viene con su banda buscando a Cristo. Vamos a leer desde el 4 hasta el 6. Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo amo este pasaje. Ellos en este momento escucharon el nombre de Dios, de los labios de Dios. Y el nombre de Dios fue tan poderoso que retrocedieron y cayeron. Wow. Eso sí que es poder. Cuando hablamos de la eternalidad de Cristo, otro buen versículo sería Miqueas capítulo 5. Miqueas 5. Miqueas, a ver. Miqueas 5 y el versículo 2. Es una profecía navideña de la venida de Cristo. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y miren esto, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía del Señor Jesucristo. El inicio de él no fue en Belén cuando nació de María, no. Fue cuando Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero no fue su principio. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Porque Jesús es, yo soy el que soy. Es el gran yo soy. Ok, hermanos, ¿algunos otros versículos que desean compartir esta tarde sobre este tema? Maika. Estaba hablando de versículos que Jesús dice, yo soy. Y me acuerdo de en Marcos 14. Marcos 14, vamos. Marcos capítulo 14. Este no lo tengo anotado en mis apuntes. ¿Qué versículo? Es como alrededor del como el 62. 60, qué largo el capítulo. 62. Pero podría empezar del 61. Ok, ¿quieres leer el 61 y 62? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ah, qué lindo vínculo con esto. Yo soy el que soy. Gracias, Maika. ¿Nicole había levantado su mano usted? Sí, es que de lo mismo que estaba mencionando de que era eterno, Ajá. recordé un pasaje que aparece en
Ok, vamos todos a Apocalipsis 1, por favor. Y voy a pedir, si alguien levantando su mano podría ayudarme yendo a Isaías 44. ¿Quién puede ayudarme con esto? Maika, Isaías 44, por favor. Ok, Apocalipsis 1, Nicole dijo versículo 8. ¿Quiere leer usted o lo hago yo? Yo leo. Por favor. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ajá, amén. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y solo hay uno que es todopoderoso. Este versículo para mi hermana tiene tres argumentos por la deidad de Cristo. Primero, la frase que usted está mencionando, vinculándolo con su eternalidad. Después, los atributos que solo pertenecen a Dios, como por ejemplo la omnipotencia. Él es todopoderoso, pero también hay otro. ¿Sí? Y si me permiten, voy a seguir este hilo, que es la primera frase donde Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ahora miren en el versículo 8. Dice, perdón, el versículo 11. No sé por qué dije 8. 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero él dice el alfa y la omega, el primero y el último, o como decía en el versículo 8, principio y fin. Miren también en el versículo 17, donde Jesús dice al final del versículo en letra roja, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, mantengan esto en mente mientras Maika lee Isaías 44, 6. Bien fuerte, hijo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué poderoso, ¿no? Jesús es identificado como primero y último, alfa y omega, Cristo principio y fin. ¿Y quién lo dice allá? Dice, Jehová dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, hermanos, los argumentos abundan y están claros. Aquí no se requiere torcer las escrituras para que digan lo que queremos que digan. No, lo estamos leyendo en blanco y negro, excepto cuando Jesús habla, a veces es rojo y blanco, ¿no? Como en mi Biblia. No todas las Biblias son así. Pero gracias, Nicole, por compartir esto. Ya vamos casi terminando, aunque hay muchos más que podríamos ver. ¿Alguien tiene algún otro que desea compartir que quizás no hemos visto todavía? ¿No? Quítalo. Complementar un poco, me parece que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Amén. Y dice, además, del 10:17 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses. Amén. Y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Aquí dijo, Señor de señores. Señor de señores. Otra frase que aplica a Cristo en el libro de Apocalipsis, Señor de señores. Bien. A ver, Ani, cisterna. ¿Podemos buscarlo? Salmo 78, 4. Acompáñenos a Salmo 78, 4. Ay, perdón. Adelante. Dice, no las escuchemos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. ¿Y por qué nos compartes este? Porque dice que tiene potencia, o sea, poder, Hablando de su poder. y las maravillas que hace. Ya. Y allá en Apocalipsis decía que Cristo era todopoderoso.
Podríamos buscar uno que está más o menos cerca de aquí, unos libros después en Isaías 9. Vayan por favor a Isaías 9. Gracias, Ani. El versículo 6 es una profecía de Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Maravilloso. Oh, Nacho. Un sueño cumplido. Miré abajo, miré arriba y Nacho apareció. Estamos viendo versículos que dicen específicamente que Jesús es Dios. ¿Ya? Y los hermanos han estado compartiendo casi todo. Yo ni tuve que estudiar hoy. Llegué y ustedes predicaron. Aquí Cristo es llamado Dios fuerte, o también es llamado Padre eterno. Y él dijo en Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. ¿Cierto? El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ok, a ver. Voy marcando versículos que ya hemos visto. Yo tengo por lo menos 1, 2, 3, 4 más que quiero compartir. Pero si alguien tiene uno que desea compartir, le voy a dejar hacerlo. Es que no estuviste. Estaba escuchando en vivo, ¿no? Que ya hemos visto como 50 versículos. Ese es uno de mis 4, Nacho. Vino para interrumpir y... Vamos a ir a Hebreos 1:8. ¿Sí? Les vamos a dejar participar, ¿les parece? Ya, okay. En todo caso, estaba en clases, era algo que no podía evitar y ya, está bien. Hebreos 1:8, búsquenlo todos, por favor, y hermano Ignacio lo va a leer en voz alta y decirnos por qué lo compartió. Hebreos 1, versículo 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Yo lo había compartido porque el capítulo empieza a hablar de cómo Jesús es diferente de que ángeles o de profetas. Ese es como el tema de Hebreos. Y en el 8 nos dice más del Hijo, o sea, está hablando de Jesús, dice tu trono, oh Dios. Entonces es un versículo que en el Antiguo Testamento se menciona a Dios, pero ahora sabemos que se estaba refiriendo específicamente a Jesús. Entonces, eso es y le llama directamente Dios. Sí. Amén. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Acompáñenme a Colosenses 1. Mire, si surge este tema de la deidad de Cristo con alguien que pertenece a una secta o algo así, o simplemente estás estudiando tu palabra y dices, ¿y dónde decía la Biblia que Jesús es Dios? Quiero animarte que puedas pensar primero en 2 pasajes. Juan 1 y Colosenses 1. Grábalo en la mente porque son 2 pasajes que hablan muy fuerte sobre este tema. Obviamente hemos visto que son muchos, pero quizás no puedes memorizar a muchos. Pero puedes recordar Juan 1, Colosenses 1. ¿Sí? Miren lo que dice, partiendo desde el versículo 15. Dice, y esto va con Juan 1, ¿cierto? Es un buen complemento para Juan 1, en cuanto a que Jesús es Dios y es el creador y que Dios es el creador. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Podríamos comparar esto con otro versículo donde dice que todas las cosas existen por Dios y para Dios. Pero dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primer sermón que prediqué en esta iglesia fue de este versículo.
Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y un buen complemento para esto, específicamente el versículo 19, es 2.9, Colosenses 2.9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, por tiempo no voy a hacer más comentarios sobre este pasaje, pero miren conmigo en Juan capítulo 20. Quiero que vean, que recordemos la declaración de Tomás. Juan 20 y mira lo que dice el versículo 26 en adelante. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso le dijo Tomás al Señor Jesús. Le llamó Señor y le llamó Dios. Ok. Si nadie tenía ningún otro versículo para agregar, creo que vamos a ir terminando para que tengamos un tiempito para orar unos por